Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Licenciado. Vamos a preparar la clase. Bueno, vamos a ver cuánto sabemos. 57. Bueno, hoy es muy buenas noches a todos. Estoy empezando 7 y 5 y 7 porque de todos modos tengo que esperar. Y entonces, bueno, el día de hoy vamos a continuar. Ustedes se recuerdan, ya hemos visto eh, las relaciones paterno-filiales, ya vimos parentesco, ya vimos filiación, y todo esto generó lo que es una figura de autoridad, como es la patria potestad, que es ejercida específicamente por el padre y la madre en forma conjunta o en situaciones en las cuales se puede dar por separado. Sin embargo, la autoridad es en forma conjunta. Ahora bien, hoy vamos a ver una figura de qué pasa si faltan los padres. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a ver la tutela. Con la tutela, pues, vamos a iniciar, pues, refiriéndonos a que en el antiguo derecho romano primitivo, pues era una institución en la familia, el pater familia y todo, era el que administraba los bienes de los menores. Y entonces se daba que había una institución que tenía que proteger a ese personal y a ese patrimonio de los menores, de los impúberes y de las mujeres, cualquiera que fuere su edad. El primitivo tutor, o sea, el que ejercía ese cargo, lo hacía realmente en un interés propio para defender el patrimonio del pupilo, del cual era heredero presunto. Luego esto fue cambiando y adquiriendo el carácter actual que tiene de ser realmente un cargo público. Ya en el derecho medieval, la falta de precisión en el significado y alcances de la tutela implicó su confusión con lo que era la curatela. Esto se dio principalmente en el derecho francés. Entonces se decía que era un tutor, la tutela, y la confusión con la curatela, que no era más que ya no era un menor de edad, sino que era un mayor de edad, pero que era incapaz. Entonces la curatela tenía por objeto exclusivo la gestión o administración del patrimonio del mayor de edad, pero que era realmente incapaz. Ya en el derecho contemporáneo, pues esto se consideró que la tutela y la curatela debería reunirse en una sola figura, a diferencia de la separación en el derecho romano antiguo. Ahora el tutor ocupa el espacio dejado por el padre. Eso es muy importante. El tutor se va a generar la tutela cuando ese espacio de esa autoridad que ejercía el padre de la patria potestad deja vacío, y entonces debe de aparecer el tutor con los mismos atributos y deberes análogos, pero no iguales.
más que todo para la administración, pero no eran iguales. La relación, por lo tanto, paterno-filial se decide que es de tipo consanguíneo, pero ya cuando se habla de tutor y pupilo, o sea, la tutela, el tutor es el que va a ejercer esa protección para el pupilo. Esta debe de ser por la voluntad de quién, del padre de familia que ejerce la patria potestad, pero que en cualquier momento puede faltar. O por la ley, si no lo hace el padre, entonces lo tendrá que hacer la ley. Ese es en el derecho contemporáneo. Ahora bien, vayamos específicamente a ver qué es tutela. Y hay varias definiciones ahora a sabiendas de ello. Y por ejemplo, Servio nos dice que tutela es esa fuerza y poder sobre una persona libre, dada y permitida por el derecho civil con el fin de cuidar a quien por causa de su edad, o sea, por ser menor de edad, no puede defenderse por sí mismo. Queda un poquito de lagunas ahí, pero Izquierdo Tolzada nos establece que es la institución porque está protegida por el Estado, que sirve para la guarda, protección y representación de los menores, porque hay que representarlos. Ellos de por sí, los menores no pueden ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, sino es a través de esa representación de esos menores y de los incapacitados, pero que no están sujetos a patria potestad. O sea, que nos establece la definición que aparece la tutela cuando falta la patria potestad. Y es importante para la administración del patrimonio del menor. Por lo tanto, en el diccionario de derecho privado nos establece que es un poder otorgado por la ley. Es la ley quien establece la ley a personas jurídicamente capaces. Tienen que tener capacidad para la protección y defensa de los menores de edad o incapacitados. Por lo tanto, entonces, es importante ir enfocándonos en la tutela para poder entender que la génesis de la tutela es al faltar realmente quien ejerce la patria potestad. Y quien ejerce la patria potestad es únicamente los padres. No puede existir patria potestad y tutela simultáneamente. Ojo, entonces, a sabiendas de ello, vemos que la tutela tiene 3 elementos. Va a tener un elemento subjetivo, que son las personas. Va a tener un elemento objetivo, que va a ser el vínculo o la creación de ese vínculo, de esa relación. Y el elemento formal va a ser las clases, la forma de cómo se va a generar ese elemento objetivo, o sea, ese vínculo, cómo se va a crear ese vínculo. Entonces, dentro de los elementos subjetivos está el tutor, que es la persona que representa legalmente al menor o incapacitado, que va a obrar en su nombre y va a manejar y dirigir su patrimonio.
va a requerir que esta persona tenga plena capacidad y moralidad. Este tutor va a ejercer esa representación sobre el menor de edad, que es el pupilo. El pupilo es el sujeto a la tutela. El menor que no está sujeto a la patria potestad porque falta el padre o la madre. O bien el mayor de edad que ha sido declarado incapaz y que no tuviere padres. O sea, el mayor de edad que puede hacer que tenga padres, pero que está incapacitado y que por tanto hay que declararlo en estado de interdicción. Entonces, el tutor ejerce la representación, ejerce la tutela sobre el menor de edad, pero hay alguien que debe ser el fiscalizador de este ejercicio. Es el que va a asegurar el recto ejercicio de la tutela. Este protutor va a generarse de la misma manera como se va a generar el tutor. Eso lo vamos a ver adelante. El elemento objetivo, o sea, es la creación del vínculo para que queden sujetos a la guarda y cuidado de una persona llamada tutor. O sea, es el vínculo que hay que crear para que queden sujetos a la guarda y cuidado de una persona llamada tutor. Eso va a ser cómo se va a crear. Vamos a ver cómo se va a crear ese vínculo. Y el elemento formal, pues van a ser las clases o tipos de tutela. O sea, las formas como se establece el elemento objetivo, que es ese vínculo que va a haber para establecer quién es el que ejerce la autoridad sobre y la representación sobre este menor de edad. Subjetivos, tutor, protutor y pupilo. El objetivo de la creación del vínculo y el elemento formal, las clases de tutela, o sea, las formas como se va a establecer ese elemento objetivo, ese vínculo. ¿Cuál es la finalidad real de la tutela? Por ello es que esto conlleva un deber natural de una piedad filial, porque es una relación paterno-filial, de ahí se originó. Es una exigencia emanada de la solidaridad familiar o social y que mantiene un alto requerimiento del espíritu humanitario. Esto tiene un fundamento y todo tiene como fundamento dentro de la tutela, que es la protección al menor, la defensa, el cuidado del menor, sus derechos y su dignidad en la realización de su existencia y permitir que él ejerza sus derechos y cautele todos sus intereses. Es el que realmente va a representar al menor. Ahora bien, la tutela pues tiene varias características. Y entonces la tutela podemos decir que es supletoria porque va a operar o se va a originar cuando el menor no tiene padres en ejercicio de la patria potestad. No hay quien la ejerza, la patria potestad, no hay padres. O sea que no funciona simultáneamente con ella, sino en su defecto. Va a ser personalísima y es unipersonal porque solo puede ser ejercida por una persona debidamente designada. ¿Por quién? Vamos a ver. Y es un cargo obligatorio y temporal.
Ok, leamos primero el artículo 293. Bueno, jóvenes, si no quieren, bueno, el artículo 293 nos establece en la tutela las disposiciones generales de la misma. Casos en que procede el menor de edad que no sea la patria potestad, quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. También quedará sujeto a tutela, aunque fuere mayor de edad, el que hubiere sido declarado en estado de interdicción si no tuviere padres. El tutor es el representante legal del menor o incapacitado, tal y como lo establecimos en el como elemento subjetivo. En el artículo 294 nos establece que la tutela se ejerce por un tutor. Por lo tanto, la tutela es representativa. Al mismo tiempo, es un cargo público y por lo tanto va a ser remunerado. Esto lo vamos a ver posteriormente y esa remuneración va dentro de un 5 a un 15% y eso lo vamos a ver más adelante. Es una institución de amparo y de protección, por lo tanto también es una institución de interés social y que está protegida por el Estado y por la ley. Ahora bien, entonces, al ver la tutela, podemos decir que ese elemento objetivo, ya vimos que el elemento subjetivo es el tutor, el menor de edad es el pupilo, el tutor va a ser el representante, el que va a administrar, y el protutor es el que va a ejercer, va a observar que la tutela se haga en una forma de recto interés. En el artículo 294 dice que la tutela se ejerce por un tutor y un protutor cuyos cargos son personales y no pueden delegarse. Por lo tanto, ya veamos en las características, dicho que es personalísimo, es unipersonal y no pueden delegarse. Pero el tutor sí puede otorgar mandatos especiales, pero para actos determinados. Y esos poderes que el tutor haya dado a otra persona para actos muy determinados, el tutor es el responsable de ello. La tutela y la protutela son cargos públicos, por lo tanto, a cuyo desempeño están obligadas todas las personas que se encuentren en pleno goce de sus derechos civiles. Ante ello, el elemento objetivo es tratar de crear ese vínculo y entonces para ello debemos conocer las clases de tutela. Y la primera, el artículo 296 nos establece las clases de tutela. Es de subrayar que establece clases de tutela. La tutela puede ser testamentaria,
legítima y judicial. Son tres principales, aunque hay otras tres que están establecidas más adelante y que tienen bastante importancia dentro de ellas. Como hay que crear ese vínculo para que aparezca para que se genere la tutela, la primera es la tutela testamentaria. O sea, esta tutela es la primera que tiene que observarse y por ello establece lo siguiente. La tutela testamentaria, tal y como lo establece el artículo 297, se origina por disposición de última voluntad del padre o de la madre sobreviviente del menor por medio testamento. O sea que todavía tienen que estar vivos el padre y la madre para poder otorgar un testamento. A través de ese testamento, él dispone de última voluntad quién va a ser el tutor cuando en algunas circunstancias él falte y no pueda ejercer la patria potestad. También por el abuelo o la abuela para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima. Vamos a ver adelante a qué se refiere con tutela legítima. Esa es la legítima, es la que está más hacia los familiares del menor. O sea que el abuelo o la abuela del menor pueden establecer quién va a ser el tutor si ellos ya están ejerciendo la tutela legítima que vamos a ver más adelante. Ahorita lo importante es que la tutela testamentaria se origina por disposición de última voluntad por medio de un testamento. También por cualquier testador para el que instituya heredero o legatario si éste careciere de tutor nombrado por el padre o la madre y de tutor legítimo. Por el adoptante que designe heredero o legatario a su hijo adoptivo. Por ejemplo, en la adopción, entonces él que haya designado en un testamento quién va a ser el que va a ejercer la tutela. Toda esta tutela testamentaria, que es por disposición de última voluntad, debe estar basada en la confianza del testador de elegir a la persona que más convenga. Importantísimo y es de subrayar la voluntad de la persona a través de un testamento. Y así pues lo establece el artículo 297 tal y como lo establecimos aquí en esta diapositiva. ¿Qué es lo que pasa si no hay testamento? Si no, el padre o la madre fallecen y no dejan testamento, entonces se da paso a la segunda clase de tutela, que es la legítima. En ese orden, primero se debe establecer la tutela testamentaria. Si no hay testamento, entonces vamos a la tutela legítima. Y la tutela legítima, pues, tiene su origen en la ley. Es la ley quien establece quiénes van a ser llamados a ejercer esa tutela. Eso está en el artículo 299, en donde establece que la tutela legítima de los menores de edad
En los menores corresponde en el orden siguiente. O sea que hay que respetar el orden. Les corresponde la tutela legítima en el orden siguiente. Primero, al abuelo paterno. Segundo, al abuelo materno. O sea, primero hay primacía a los abuelos. Tercero, a la abuela paterna. Y por último, a la abuela materna. O sea, hay predominancia primero de los abuelos paternos. Y quinto, a los hermanos sin distinción de sexo, siendo preferidos los que procedan de ambas líneas y entre estos el de mayor edad y que tenga mayor capacidad. En ello, este es lo que establece para la tutela legítima. Pero ¿qué pasa cuando hay hijos fuera de matrimonio extramatrimonial? La línea materna será la preferida a la paterna para la tutela de los hijos fuera de matrimonio. Sin embargo, mediando motivos justificados para variar la precedencia, puede el juez nombrar tutor al pariente que reúna las mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor, solvencia, idoneidad y preparación, y que constituya una garantía para el desempeño satisfactorio de su cargo. Por lo tanto, entonces podemos decir que la tutela legítima tiene su origen en la ley, porque es quien la establece, así lo establece en este orden. Opera a falta de tutor nombrado en testamento. O sea, primero se ve si hay tutor nombrado en testamento. Si no lo hay, entonces se origina la tutela legítima. Aquí sobresale la consideración de los vínculos de familia a falta del nombrado por testamento y que el tutor realmente tenga un vínculo con el menor. Prevalece la designación en primer lugar del abuelo por la línea paterna y luego por línea materna, igual con las abuelas. Entonces, primero la tutela testamentaria. Si no hay tutor nombrado en testamento, la tutela legítima y que es ejercida por los abuelos, principalmente en lo que son los abuelos paternos, el abuelo materno, abuela paterna, etcétera. Ya usted. Ahora bien, hay una tercera que es la tutela judicial. Esta tutela judicial procede por nombramiento de un juez competente. Pero cuando no haya, primero, tutor testamentario o no tenga parientes cercanos para hacerla de clase legítima. O sea, que si no hay tutela testamentaria ni hay tutela legítima, se debe de generar la tutela judicial. Esta procede por nombramiento del juez cuando no haya tutor testamentario ni legítimo. Para este efecto, la Procuraduría General de la Nación y cualquier persona capaz deben denunciar a la autoridad el hecho que da lugar a la tutela no provista. O sea que ni hay tutela testamentaria ni hay tutela legítima, por lo tanto el juez es el que debe de nombrar. Para la designación de la persona del tutor, el juez deberá tomar en cuenta las circunstancias que se mencionan en el artículo
anterior, en donde se refieren a las mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor, a la solvencia, a la idoneidad y preparación, y que constituya una garantía para el desempeño satisfactorio de su cargo. Ahora bien, también hay tutela legal, pero hay algo muy importante, que qué pasaría si ya se nombró un tutor judicial y aparece el testamentario. Entonces se transferirá inmediatamente a esta tutela, al testamentario. O sea que todo es subsidiario, porque subsidia la falta de la patria potestad o la testamentaria cuando falta el testamento por parte de los padres. La tutela legal. La tutela legal es una tutela establecida en la ley, y esta está en el 308. Y esta nos establece que es la tutela que ejerce el Estado en aquellos sobre los incapaces menores de edad a falta de tutor. No hay ni testamentario, ni legítimo o judicial. Ese es en aquellos casos de que un menor fue abandonado, no está bajo patria potestad, ni es posible darle tutor testamentario, ni se conoce a sus ascendientes que pudieran servirle de tutores legítimos, ni goza de parientes que constituyan el consejo de familia que pudiera designar un tutor. Estos son aquellos centros, son aquellos hogares en los cuales los directores o superiores de esos hogares o albergues de protección son los que asumen la tutela de todos los albergados en ese lugar, en tanto se encuentren institucionalizados, correspondiéndoles por ende la función del cuidado, asistencia y representación. Estos directores o superiores son los encargados, van a ser los tutores desde el momento de que el menor o los menores ingresan al centro, y el cargo no necesita ningún nombramiento, ningún discernimiento. Esa es la tutela legal, que es la que es ejercida por los directores o superiores de los establecimientos de asistencia social. Ahora bien, hay tutelas específicas. Esa tutela específica está en el artículo 306 y nos dice que esos tutores específicos, o sea, cuando hubiere conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos a una misma tutela, o sea, que están varios pupilos y están sujetos a una misma tutela, pero hay conflicto de intereses entre todos ellos, entonces el juez nombrará tutores específicos para cada quien, para que no haya ningún problema. Y esa es la tutela específica. Pero también hay una tutela especial, y ojo, de subrayar especial, porque esta tutela se da cuando surge conflicto de intereses entre hijos sujetos a la misma patria potestad. Ojo, que sí hay padres que ejercen la patria potestad, pero hay conflicto entre
estos y estos. Y entonces el juez nombra un tutor especial en lo que se resuelve el conflicto entre ese conflicto especial. Esa es la tutela. Es la única tutela en la cual sí hay patria potestad, pero porque hay conflicto entre los que ejercen la patria potestad y los hijos. Entonces ahí tiene que nombrar el juez un tutor especial, pero que termina cuando se resuelve el conflicto de intereses. En el artículo 301 está la tutela de los declarados en estado de interdicción, que eso, como les decía, en el antiguo derecho era la curatela. En el artículo 301, la tutela de los mayores de edad declarados en interdicción corresponde, en primer lugar, es la ley la que lo establece y en ese orden. No puede, aquí el orden de los factores se altera, aquí sí se altera el producto. Entonces, la tutela de los mayores de edad declarados en estado de interdicción le va a corresponder. Como ya son mayores de edad y declarados en estado de interdicción, pudieran ser que ya hubieran sido casados y entonces la tutela le corresponde primero al cónyuge. Si no hay cónyuge, entonces al padre y a la madre. Si no lo hay, a los hijos mayores de edad que tenga el que fue declarado en estado de interdicción. Y por último, a los abuelos en el orden establecido para la tutela legítima, que es el orden según el artículo 299. Entonces ya usted, para ello, ya debe saber cómo se establece la tutela legítima y entonces así es como corresponde en el número 4 a los abuelos en el orden anteriormente establecido. Ahora bien, en el correcto ejercicio de la tutela, en el artículo 304 y 305, está quién es el que lleva la fiscalización, el que vela por el recto ejercicio de la tutela, el que asegura su recto ejercicio. Entonces el protutor intervendrá en las funciones de la tutela para asegurar su recto ejercicio. Él vigila. La designación pues se hace en la misma forma que la del tutor. Como ya les dije, entonces tenemos que saber que primero hay testamentaria, segundo hay legítima, tercero judicial y las tutelas ya de las específicas, pero y la especial y la legal. Esta puede recaer en parientes del pupilo o en otras personas. ¿Y qué obligaciones va a tener el protutor? Pues él va a intervenir en el inventario y avalúo de los bienes del menor, que es una obligación del tutor, y en la calificación y otorgamiento de la garantía que debe prestar también el tutor. Después del inventario y al avalúo de los bienes del menor, el tutor otorga la calificación, debe otorgar la garantía o prestar la garantía sobre los bienes que él va a manejar. El protutor defiende los derechos del menor en juicio y fuera de él, siempre que estén en oposición con los intereses del tutor. También debe promover el nombramiento de tutor cuando
se le remueva al tutor por mal, porque ha hecho mal el ejercicio de la tutela, o cuando la tutela quede vacante o abandonada porque se fue y la dejó ahí abandonada. Y por último, a intervenir en la rendición de cuentas del tutor. Esa es una obligación del tutor, rendir cuentas al final de la tutela y a ejercer las demás atribuciones que le pueda señalar la ley. ¿Qué pasa cuando el tutor o protutor es extranjero? Son extranjeros. En el artículo 310 nos establece que los extranjeros no están sujetos, no están obligados a aceptar el cargo de tutor o protutor únicamente en el caso que se trate de sus parientes y connacionales. La admisión de tales cargos no implica la adquisición de la nacionalidad guatemalteca. El discernimiento de la tutela, o sea, la designación del cargo, se rige por la ley del lugar del domicilio del menor o incapacitado. El cargo de tutor discernido en país extranjero, de conformidad con las leyes de dicho país, será reconocido en la República. La tutela en cuanto a los derechos y obligaciones que impone se rige por las leyes del lugar en que fue discernido el cargo. Ahora bien, ya cómo se nombra los ciertos tipos, las clases de tutela, pero qué prohibiciones va a tener el tutor para ejercer la tutela, tanto para él como para que en la vigilancia que tiene que hacer el protutor. Las prohibiciones, dice que no puede ser tutor ni protutor el que sea menor de edad y el incapacitado. Tiene que tener plena capacidad. 2, el que hubiera sido penado por robo, hurto, estafa, falsedad, faltas y delitos contra la honestidad u otros delitos del orden común que merezcan penas mayor de 2 años, o sea, está comprometida la honorabilidad. Tercero, el que hubiera sido removido de otra tutela, ya fue removido de otra tutela, o bien que no hubiera rendido cuentas de su administración, o si las rindió, no estuviesen aprobadas, por lo tanto, no puede tomar otra tutela. Y cuarto, el ebrio consuetudinario, el que haga uso habitual de estupefacientes, el vago y el de notoria mala conducta. Igualmente, hay el fallido o concursado mientras no haya obtenido su rehabilitación, el que tenga pendiente litigio propio o de sus ascendientes, descendientes o cónyuges con el menor o incapacitado, el que ha perdido el ejercicio de la patria potestad o la administración de los bienes de sus hijos, obviamente no va a poder ejercer una tutela. El acreedor o deudor del menor, por cantidad apreciable en relación con los bienes del menor, a juicio del juez, a menos que con conocimiento de causa haya sido nombrado por testamento. Noveno, el que no tenga domicilio en la República. Y décimo, el ciego y el que padezca enfermedad grave, incurable o contagiosa. Igual que prohibiciones, cuando hay mala administración o mal ejercicio del cargo, pues se debe remover al tutor. También será removido de la tutela y protutela los que demuestren negligencia, ineptitud o infidelidad en el desempeño del cargo. Obviamente los que no sepan
nada de cómo van a administrar los que incitaren al pupilo a la corrupción o al delito, los que emplearen maltrato con el menor, violencia, los que a sabiendas hayan cometido inexactitud en el inventario, omitiendo bienes o créditos activos o pasivos. Lo del inventario es una obligación, lo vamos a ver, y los que se ausenten por más de 6 meses del lugar en que se desempeñan la tutela y protutela. Ahora bien, hay cómo removerlos, pero también hay personas que se pueden excusar, como es un cargo público, se pueden excusar para ejercer la tutela y pueden excusarse de ella los que tengan a su cargo otra tutela o protutela. Ya tienen una ya. Los mayores de 60 años, los que tengan bajo su patria potestad 3 o más hijos, puede ser que ellos ya tengan 3 o más hijos y entonces dígame, yo no puedo con uno más tener que llevar la tutela. Y cuarto, las mujeres, siempre y cuando pues ellas, aunque tienen una excusa, pueden, dependiendo las condiciones también, como por ejemplo cuando establecen en la legítima los hermanos, puede ser que las mujeres sean, las hermanas mujeres sean las que tengan mayor capacidad y ellas sí puedan ejercer, pero sí tienen excusa para no ejercer la tutela debido a todo el resto de actividades que pueda ejercer una mujer dentro de lo que es el plan familiar. También los que por sus limitados recursos no puedan atender el cargo sin menoscabo de su subsistencia. Los que padezcan enfermedad habitual que les impida cumplir con los deberes de su cargo y los que tengan que ausentarse de la República por más de un año. Aquí en el artículo 318 nos establece que los que no fueren parientes del menor o incapacitados no estarán obligados a aceptar la tutela o protutela si hubiere personas llamadas por la ley. O sea que sí puedan ser ya de cumplir con la tutela legítima o esté en la testamentaria. Y que no, o que no tengan excusas o impedimentos para ejercer aquellos cargos. Importantísimo aquí es que si hallándose en ejercicio en el 302, si hallándose en ejercicio un tutor legítimo o judicial, apareciere el testamentario, a él se le debe transferir inmediatamente la tutela. Ahora bien, aquí es importante y esos artículos ustedes los van a tener que leer. Importante es solo marcarles lo más importante del artículo. En el ejercicio de la tutela, pues en el artículo 319, pues está como el discernimiento del cargo, en el cual el tutor y el protutor no entrarán a ejercer sus cargos, sino después de discernidos por el juez, o sea que los tiene que nombrar el juez. En el artículo 320 es la obligación del tutor de hacer inventario. Posteriormente a ello se genera la obligación de la constitución de garantía y posteriormente hacer un presupuesto de gastos.
En el artículo 332 están todos los casos en los cuales se necesita de autorización judicial. Son 6 casos, dentro de los cuales se necesita autorización para enajenar o gravar bienes inmuebles, para tomar dinero a mutuo, para repudiar herencias, legados y donaciones, para transigir o comprometer en arbitrio las cuestiones en que el pupilo tuviera interés, o para hacerse pago de los créditos y para resolver la forma, condiciones y garantía en que debe colocar el dinero del pupilo. En el 336, en el ejercicio de la tutela, es importante conocer de las prohibiciones, y en el artículo 340 está la retribución de la tutela. La tutela y protutela dan derecho a una retribución que se pagará anualmente y que no bajará del 5 ni excederá del 15% anual de las rentas y productos líquidos de los bienes del pupilo. Cuando la retribución no hubiera sido fijada en el testamento o cuando sin mediar negligencia del tutor no hubiera rentas o productos líquidos, la fijará el juez, teniendo en cuenta la importancia del caudal del pupilo y el trabajo que ocasione el ejercicio de la tutela. La retribución se distribuirá entre el tutor y el protutor en un porcentaje de 75% para el tutor y 25% para el protutor. Ahí en esta presentación, pues ahí están todos los artículos que usted tiene que leer. Y importantísimo, en el 331 les marco que el pupilo debe respeto y obediencia al tutor. Y esto tiene respecto de las facultades de los padres con las limitaciones que la ley establece. Las necesidades de autorización judicial, ahí están todas. Las prohibiciones, lo de la retribución y en la entrega de bienes en la tutela, el tutor debe rendir cuentas, deberá, eso es imperativo, rendir cuentas anualmente y al concluirse la tutela o cesar en su cargo. Los gastos de la rendición de cuentas serán a cargo del menor o incapacitado. En el 349, el tutor, concluida la tutela, está obligado a entregar al que fue su pupilo todos los bienes y documentos que le pertenezcan. El saldo de las cuentas que resultare a favor o en contra del tutor producirá interés legal. Bueno. Como ven, pues ahí están. Ustedes, si no les gusta colaborar en leer los artículos, son muy largo este tema, pero... Que son muy huevones, ¿no es? Ustedes son muy... Así va. Yo te imaginas que un profesor diga eso. Desgraciadamente... Este tema está muy largo. Zulma, su micrófono está activo. Desgraciadamente les digo que yo puedo leer y les dejo los artículos, compañeros, pero lo importante es que ustedes aprendan a leer e interpretar los artículos. Es muy importante. El tema es bien largo, pero yo trato de resumir lo mejor posible para que ustedes, acuérdense que son tan pocos, empezamos con pocos, terminamos con pocos, con 61 personas, y entonces, pues también, si nosotros hacemos esfuerzo, nos gusta que ustedes también
hagan su propio esfuerzo. Y esto es muy importante. La presentación, ahí están, yo les dejo todos los artículos. Y muchos dicen, es que el licenciado solo viene a leer, precisamente, porque el tema nos da porque hay 4, 5, 6 ítems que hay que conocer en las prohibiciones, en la remoción, en las excusas, y todos esos sí tenemos que saberlo. Y entonces esto es lo más importante. Gracias, doctor. ¿Tienen alguna duda, compañeros, para ir finalizando? Sí. Dixon, ¿qué tal está? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, doctor. Pues más que todo, un agradecimiento a su esfuerzo, doctor, y licenciada también. Sé que sus clases son magistrales, son en todo, bien explicadas y todo. Créame que no solo en mi nombre, sino de varios compañeros, estamos contentos con sus clases. Y sí ha bajado el número de compañeros, me imagino que muchos ya tiraron la toalla por las calificaciones que empezaron a dar. Espero que algunos todavía le echen ganas, ¿verdad? Porque como decía un amigo por ahí, esto no se termina hasta que suena la campana, ¿verdad? Entonces, pero créame, doctor, que sí lo apreciamos, sí apreciamos su trabajo y sus explicaciones. Y a usted también, licenciada, muchísimas gracias. Gracias, Dixon. Entonces Gracias, dejamos ahí. Miren, como no pude estar en la clase anterior porque teníamos que evaluar docentes y ese día se vencía el plazo para entregar las evaluaciones, les quería comentar que para el examen final tienen la lectura obligatoria también de la Ley del Registro Nacional de las Personas y la Ley de Adopciones. Ya la próxima semana ya será clase presencial, entonces ya nos vemos por lo menos 2 veces más en forma presencial. Muchas gracias, pasen feliz noche. Gracias, Dixon, por sus comentarios. Feliz noche. Buenas noches a todos. Tiene que tener cuidado con su micrófono porque el comentario que hizo creo que está, si ella lo dice, es porque se debe de incluir entre ese grupo, ¿verdad? Pasen feliz noche. Feliz noche, gracias.